Shalom, amados que se encuentran aquí en la comunidad, que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde. Shalom a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones, que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la parashá, Shelach Lecha, que significa envía tú o envía para ti, que la encontramos en el libro de Bamidbar, en el libro de Números. No vamos a leer desde el primer capítulo. Por cierto, aquí en la comunidad nosotros ya hemos dado lectura a esta parashá. Lo que vamos a hacer un resumen de una parte de esta sección de la Torá. Aquí en esta parashá hay un sinnúmero de enseñanzas, pero antes de leer yo me voy a concentrar en el capítulo 13 y 14, en el verso 32, ¿sí? Esos son los que voy a leer, pero antes vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hanamim benatan la nueva Torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Hashem, el Ban nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Hashem, donador de la Torah. Amén. En el capítulo 13, en el verso 32, vamos a leer el nombre de este mensaje. Le hemos puesto el poder de las palabras hablada, el poder de la palabra hablada, que lo encontramos en el 13:32 y dice: difundieron un mal informe sobre la tierra que habían explorado para los hijos de Israel, diciendo: la tierra por la cual atravesamos para explorarla es tierra que devora a sus habitantes. Y todo el pueblo que vimos en su seno son hombres de medidas descomunales. Y ahí vimos a los Nefilim, a los hijos del gigante entre los Nefilim, y fuimos a nuestros ojos como saltamontes. Así lo fuimos ante sus ojos. En el capítulo 14, verso 1 y 2 dice: se levantó toda la congregación y alzaron su voz y lloró el pueblo la noche aquella. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijeron a ellos toda la congregación: ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá hubiéramos muerto. ¿Por qué Hashem nos trae a la tierra esta a morir a espada, y que nuestras esposas y nuestros hijos sean hechos cautivos? ¿Acaso no sería mejor para nosotros retornar, dice, a Egipto? Entonces vemos aquí, amados, en el contexto donde nace de parte del pueblo de Israel la necesidad de ir a explorar la tierra prometida. Es decir, que el pueblo en realidad están dudando de las promesas que nuestro Padre Celestial les había hecho, de sacarlos de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Esa necesidad de ir y explorar la tierra y ver cómo es y todo, no nace de Moshe y no nace de nuestro Padre Celestial, porque nuestro Padre Celestial no se puede estar contradiciendo, en el sentido que les dice que los va a liberar, les entrega su Torah para introducirlos a una tierra que fluye leche y miel, y después va a enviar a los espías para que exploren la tierra. Y vemos la calamidad que surgió después de eso por el reporte mal hablado que dieron los espías al pueblo, ¿sí? Entonces, en el libro de Barín, en el libro de Deuteronomio, nosotros vemos de quién en realidad nace esa necesidad de explorar la tierra, de ver cómo es, ¿sí? Vamos un momento a ver el libro de Barín, el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 1, en el verso número 22, dice: y se acercaron a mí todos ustedes y dijeron, envíanos hombres delante de nosotros y que espíen la tierra y que nos traigan noticia, el camino porque habremos de ascender y las ciudades a las cuales habremos de llegar. Es decir, que
que la necesidad de ir y explorar la tierra y ver cómo era, no nace de Moshe, como decimos, tampoco de nuestro Padre Celestial, sino que nace como una necesidad del mismo pueblo. Ahora, ¿qué vemos ahí? Que el pueblo está dudando de las promesas. Y muchas veces eso pasa en nuestras vidas, amados. Nosotros tenemos las promesas de Hashem en la palabra, pero estamos dudando. Viene la duda, viene la incertidumbre, ¿sí? Y eso trae consecuencias graves en nuestra vida cuando nosotros empezamos a dudar de la palabra de Hashem. Cuando nosotros empezamos a dudar de lo que Hashem nos ha entregado, de lo que Hashem nos ha dado. Y vemos aquí que los llamados espías que fueron a explorar la tierra trajeron un mal reporte, porque ellos no entendían el poder que nuestro Padre Celestial le ha dado al hombre a través de la palabra. Y nosotros vemos en el libro de Bereshit, el libro de Génesis, la palabra hablada, la palabra sagrada hablada, genera cosas. Nuestro Padre Celestial todo lo creó a través de la palabra, ¿sí? Nuestro Padre hablaba y se hacían las cosas, se creaba todo. Y como dice la Torá, que nuestro Padre Celestial a nosotros nos ha hecho a imagen y semejanza de Él, como tal, también tenemos ese poder de hablar y crear. Es decir, amados, que todo lo que gira a nuestro alrededor es por lo que nosotros hemos hablado, nada más. Todo lo que sucede a nuestro alrededor es por lo que nosotros hemos hablado. ¿Sí? A veces pensamos y se enseña que primero pienso, luego hablo y luego suceden las cosas, pero es al revés. Primero hablo, según el orden divino, luego pienso, ¿verdad? Y luego suceden las cosas. ¿Sí? O sea, si nosotros entendemos que tenemos ese poder de crear a través de la palabra, controlaríamos mejor nuestra forma de hablar. Y no hablaríamos de una manera innecesaria como muchas veces nosotros acostumbramos a hacerlo. La Torá nos enseña que Dios habló y creó todo, ¿sí? Con la palabra divina, con el habla divina. Dios implantó este regalo divino, el habla, al hombre, ¿sí? De todas las criaturas de la tierra, solo hay un ser, los seres humanos, que tienen esa capacidad de inteligencia y de comunicarse a través del habla. El resto de creación no tienen esa capacidad que nuestro Padre Celestial no lo regaló al hombre. Es un regalo divino que nosotros tenemos de pensar y de hablar, de tener la inteligencia para hablar, pero para hablar ¿cómo? De acuerdo a la palabra, de acuerdo a como está escrito en la Torá. En la Torá, en la palabra, en la Tanakh de nuestro Padre Celestial hay un sinnúmero, amados, de promesas que es para el pueblo de Israel. Y nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en esa palabra y apropiarnos de la palabra de Hashem, apropiarnos de las promesas que nuestro Padre Celestial nos ha dado. La Torá, la Tanakh nos advierte que seamos muy cuidadosos con lo que sale de nuestros labios. Ya decía el rey Salomón en el libro de Proverbios, vamos a ver el libro de Proverbios, en el capítulo 18, Proverbios 18, en el verso número 21, nos dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la emplean adecuadamente comerán de su fruto. Es decir, amados, que la muerte, dice, y la vida está en el poder de nuestros labios, en el poder de la lengua. Y dice que nosotros comeremos de su fruto. Aquí no nos está diciendo que si trabajas fuerte vas a comer de su fruto, no. Dice de acuerdo a lo que yo hablo, de acuerdo a lo que yo digo. Voy a generar que mi vida marche bien, voy a vivir saludable, de acuerdo a lo que yo hablo. Porque de acuerdo a lo que yo hablo, voy a pensar y voy a actuar. Es decir, hay muchas personas que solo ven negativo y en todo hay negatividad. Observen la vida de esas personas como es.
Observen cómo vive esa persona. ¿Sí? Pero por lo contrario, si ustedes analizan a una persona de éxito, van a ver que el hablar, el pensar y el actuar de ese tipo de personas es diferente. Es totalmente diferente. Por eso dice el rey Salomón que en el poder de los labios, en el poder de la lengua, ¿verdad? Está la vida y la muerte. El bien y el mal. Depende de cómo yo uso esa herramienta que nuestro Padre Celestial nos ha dado, que es el habla, y solo a nosotros, a los seres humanos, nos lo entregó para cómo es mi vida. Miren más adelante, dice, un dictador, por ejemplo, Hitler, a través del habla, perpetuó la maldad terrible a la humanidad. Él no tomó un arma, él utilizó solamente la lengua para incitar al mundo a asesinar y a odiar al pueblo judío. Era a través de los discursos que él daba que movía a toda su nación y movió a todos otros pueblos para que vayan y ataquen al pueblo judío. Porque él personalmente no fue con armas. Él incitó a los otros a que odien, ¿verdad? Y asesinen a un pueblo. Entonces vemos lo terrible, amados, que puede ser este instrumento que nuestro Padre Celestial nos entregó cuando nosotros no lo utilizamos de la manera correcta. Aquí vemos a este dictador que a través del habla incitó a naciones y incitó a todo un pueblo para que vayan y maten, que vayan y asesinen a muchos pueblos, y entre ellos al pueblo judío. ¿Sí? Entonces, diríamos, si le preguntamos a él diría que lo que él estaba haciendo es correcto. Pero en nuestro punto de vista es incorrecto, amado, lo que él hizo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Otra cosa, amado. La convicción. La convicción del actuar no está viendo si es correcto o incorrecto. Para él, estaba convencido que lo que hacía era correcto. A pesar que es incorrecto, a los ojos de Hashem, todo eso que esta persona hizo. Pero ¿cómo lo hizo? Fue a través del habla. A través de ese poder que nuestro Padre Celestial entregó a los hombres desde la misma creación. ¿Cómo nosotros estamos utilizando ese poder en nuestra vida? De la pregunta, amados. Pensamos antes de hablar y pregúntate. O sea, la clave sería que antes de que yo emita un criterio o antes de hablar, tengo que pensar. Pero no pensamos, muchas veces hablamos por hablar, amados. Muchas veces hablamos por hablar. Dice, mis palabras dan luz o oscuridad. Mis palabras traen amor u odio. Mis palabras traen bendición o maldición. La decisión es de cada uno de nosotros, amados. Es de cada uno de nosotros, y a lo largo de nuestra vida nosotros nos encontramos con palabras, con personas que tienen palabras tan hirientes que no son de bendición muchas veces. Entonces depende de cada uno de nosotros, amados. Mis palabras traen amor o traen odio. Traen división o traen unidad. Mis palabras hacen que los demás reciban bendición de parte de mía o maldiciones. ¿Sí? Entonces, lo más increíble de esto, amados, no solamente es lo que sale de nuestros labios para afuera, para los demás, sino que lo más importante de esto, ¿qué me estoy diciendo yo para mis adentros? ¿Cómo es mi lenguaje interno? ¿Cómo es mi lenguaje interior? ¿Qué palabras yo me repito? ¿Qué palabras yo me digo? De pronto estás hablando en negativo de que no puedes, de que es difícil, de que es imposible. Porque eso también es otra cosa, amado. No solamente lo que nosotros hablamos para afuera, sino que lo que hablamos para adentro, para nosotros, para nuestro interior. ¿Qué yo me estoy repitiendo? ¿Qué yo estoy diciendo? Y hay mucha gente
que en vez de ser así, ellos mismos se disminuyen. Pero es por lo que ellos piensan de ellos o no cuidan también su lenguaje interior, amados, que es muy importante. Porque la palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en mi corazón? Pero cuando se refiere al corazón, se está refiriendo a la mente de la persona, amada. ¿Qué hay en nuestro interior? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿De qué yo estoy llenando mi mente? ¿Qué mensajes yo permito que ingresen a mi mente, a mi corazón? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Con quién me estoy juntando? Porque eso también es importante, amados. ¿Con qué tipo de persona yo me rodeo? Porque de acuerdo a eso también va a ser mi forma de actuar, mi forma de hablar. ¿Sí? Estoy yo memorizando los dichos de la Torá, de la palabra, y me lo repito para mí. Y cuando me encuentro con alguien, yo estoy bendiciendo esa vida, los estoy bendiciendo de corazón. Entonces, es un aspecto muy importante de nuestra vida, amados. Porque aquí nos dice, si nosotros revisamos en el capítulo 14, verso 28, en el verso 28, lo que le dice Hashem al pueblo, diles a ellos, por la vida mía, dice, si no es que, según lo que hablaron en mis oídos, así les haré a ustedes, que en el desierto caerán sus cadáveres, todos quienes fueron, dice, recontados, en todos sus números de 20 años de edad en adelante, que han provocado ustedes contra mí, no vendrán a la tierra sobre la cual levanté mi mano, dice, en juramento que la daría a residir a ellos, aparte de Caleb, hijo de Jefone, y Yehoshua, hijo de Nun. Mas los niños sobre quienes dijeron que cautivos serían, que los traeré a ellos y conocerán la tierra que despreciaron ustedes, pues los cadáveres de ustedes caerán en este desierto. Es decir, nuestro Padre Celestial le dice a esa generación que salió de Egipto, de acuerdo como ustedes hablaron, así será. Y eso es lo que dice Hashem, amado, en nuestra vida. Que de acuerdo como nosotros hemos hablado, así es. Entonces cuidemos, amado, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos. Hablemos de la manera correcta. Y la clave para hablar de la manera correcta es hablar de acuerdo como está escrito en la Torá. Mejor hablar de acuerdo como está escrito en la Torá. Que nuestro decir sea sí, sí o no, no. Porque todo lo demás está ya de más. Y crea lazos en la vida de las personas, amados. Cuando nosotros hablamos de más. Ahora no se diga, amados, cuando nosotros hacemos la shon hara, la lengua mala, ¿sí? Cuando regamos mentiras, chismes, cuentos, eso genera cadenas en la misma persona para que no pueda avanzar y no pueda crecer. Ahora aquí ellos, una verdad de la tierra prometida, ellos vieron que era tierra buena, porque ellos mismos lo dicen, la tierra en efecto es buena. Y es tierra que da buenos frutos, ellos mismos lo dijeron. Pero más sin embargo, observaron lo que no tenían que observar, porque ellos tenían que cumplir ciertos objetivos al ver la tierra, pero ellos no cumplieron esos objetivos, ¿verdad? En el capítulo 13 está, en el verso 18, está lo que ellos tenían que hacer, pero ellos no hicieron eso. Porque Hashem les dice, observen la tierra, cómo es, y el pueblo que habita en ella, si es fuerte o débil, si es exiguo o es numeroso, y cómo la tierra en la que reside, si es buena o mala,
¿Y cómo son las ciudades en las que moran? Si son abiertas o fortificadas. ¿Y si la tierra es fértil? ¿Sí? ¿Y si hay árbol? O sea, ellos tenían que cumplir ciertas metas, ciertos objetivos, pero ellos se desviaron. Porque por un lado reconocen que era tierra buena, que da buenos frutos, pero más sin embargo, ellos dijeron, la tierra traga a sus moradores. Hay un pasaje que dice. Pero ellos vieron lo que estaban haciendo los cananeos, que estaban sepultando cadáveres, pero no sabían por qué. Y hay un midrash que nos dice de que nuestro Padre Celestial ya empezó a enviar una pestilencia, una peste a los moradores del Canaán para que vayan muriendo, y cuando los espías fueron, los cananeos estaban distraídos enterrando a sus muertos. Pero con el propósito, lo hacía Hashem, de irlos exterminando poco a poco. Pero ellos no vieron eso. Ellos simplemente vinieron y dijeron, la tierra traga sus cadáveres, porque los cananeos estaban sepultando. ¿Pero por qué estaban sepultando ellos a sus muertos? Era porque Hashem había mandado una pestilencia, según el Midrash nos dice eso, para que ellos mueran, ¿verdad? Y estén distraídos y no se den cuenta de los espías que habían sido enviados. Miren, un mismo hecho, como se puede ver de distintas maneras. Es decir, un observador ve de una forma y otro observador el mismo hecho lo ve de otra manera. Entonces, ¿con qué ojos estoy viendo mi vida, amados? ¿Con qué ojos estoy viendo lo que está alrededor mío? ¿Con los ojos espirituales de Hashem o con los ojos de este mundo? Es que una misma realidad puede ser diferente para 2 o 3 personas, ¿verdad? Un mismo hecho es diferente para las distintas personas. Depende de lo que hay dentro de mí, depende de lo que hay en mi corazón. Es decir, si en mi corazón está la Torah, en mi mente está la Torah de Hashem, voy a tener un corazón bueno, una mente buena y voy a ver bien las cosas. Voy a ver la bondad de Hashem. Voy a estar agradecido por lo que Hashem hace. ¿Sí? Y si yo tengo un corazón malo, voy a estar enfocado solo en lo negativo y en lo malo. Muchas veces nosotros estamos acá a nivel del mar, a 1 metro de nivel del mar. Yo me dice, hace calor. Pero más sin embargo, hay personas que están sobre el nivel del mar, sobre 2.000, 3.000 metros de altura. Y ellos dicen, ¿cómo quisiera estar a nivel del mar? Porque acá ya no soporta el frío. Un mismo hecho, amados. Para unos puede ser bueno y para otros puede ser malo. ¿Sí? Miren, hay una historia, y esto es historia, hay una historia de que uno de los hombres más sabios y uno de los inventores más grandes que ha tenido la humanidad, sus maestros lo despreciaron y le mandaron una nota a la madre, diciendo en la nota, su hijo tiene deficiencia mental y no lo podemos seguir manteniendo aquí en esta escuela. Por favor, envíelo a un sitio donde le pueden dar ayuda. Con el mismo niño enviaron la nota a los padres. Y los padres, al leer la nota, no la leyeron. La leyeron al revés. ¿Qué leyó la madre al niño? La nota negativa que mandaban los maestros. Lo que la madre leyó fue, su niño es sobresaliente. Aquí en esta escuela ya no lo podemos tener. Busque un maestro particular para que le enseñe, porque acá no hay maestros de acuerdo a la capacidad de él. Esa madre, con esa nota que le leyó al revés, creó un genio. Estamos hablando de Tomás Alva Edison. Y él guarda aún esa nota. Esa nota es histórica, amado. Una palabra mal dicha puede sepultar la vida de un niño. Pero una palabra bien dicha lo puede enaltecer, puede crecer, puede elevar. Usted puede estar creando genios solo con sus palabras. Solo con sus palabras, amados. Y ese es un ejemplo. Y eso es historia. De que hay poder en nuestra palabra. Hay poder de crear, pero nosotros no lo vemos. No vemos de esa manera con que Hashem a nosotros nos equipó con ese poder de crear vidas a través de la palabra y crear la vida que nosotros querramos, amados.
Miren, debemos usar, dice, el regalo divino con cuidado y al servicio de Hashem. Las palabras son más que sonidos que moldean la mente para convertirse en pensamientos y en acciones. Las palabras moldean nuestra mente para convertirse en acciones, según Hashem, amado. Y no, a veces pensamos que es la mente, no, es la palabra. Lo que nosotros decimos va a moldear nuestra forma de hablar. Por eso es necesario hablar. Por eso es necesario, cuando leemos la palabra, hablarla, amados. No pensarla solamente, sino que repetirla, decirla. Y muchas veces a mí me ha costado, aquí trabajo, antes, ahora ya no, antes me costaba trabajo, con los hermanos que repitan la palabra, que pronuncien la palabra, que digan la palabra, porque es muy importante eso. En el proceso creativo, de acuerdo a como Hashem a nosotros nos ha hecho. Miren, en el libro de Bereshit, Génesis 27-22 está, el patriarca Isaac sentenció, la voz es la voz de Jacob. Es decir, el poder del pueblo de Israel está en su boca, transformada en bendiciones y en rezos. El poder del pueblo de Israel está en su boca, en los labios, transformada en nuestros rezos y en las bendiciones, amados, que nosotros le damos a Hashem y le damos a las personas que nos rodean. Si nosotros nos mantenemos en esa esfera de solo bendecir y agradecer lo que Hashem hace en nuestras vidas, amados, maravillas suceden. Yo no les estoy diciendo que no va a haber situaciones adversas, van a haber situaciones adversas. Van a haber problemas, van a haber circunstancias, situaciones que se presentan en la vida de todos los hombres. Pero la diferencia es cómo enfrento, con qué forma de hablar, con qué forma de pensar, con qué forma de actuar, enfrento esas situaciones que se me presentan en la vida. Y va a haber una diferencia si es de acuerdo a la Torá, de acuerdo a lo que Hashem nos da, de acuerdo a lo que Hashem nos enseña, amados. Hay otra historia también, y vamos a ver aquí mismo en este libro, en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, en el capítulo 22, en el capítulo 22, el verso número 6, 22:6, dice, por lo tanto, ve ahora, por favor, y maldice por mí al pueblo este, pues es más poderoso que yo, quizá pueda atacarlos y expulsarlos de la tierra, porque sé que a quien tú bendices será bendito y a quien tú maldices será maldito. Estamos hablando del rey Balac, rey de Moab, y Bilán, amados, donde Balac manda y contrata a Bilán para que venga y maldiga a la nación de Israel. ¿Sí? Pero no lo pudo, amado, no pudo hacerlo. Porque ¿quién puede maldecir a Israel? Nadie. Nadie puede maldecir a Israel, el pueblo de nuestro Padre Celestial. Pero aquí no está contratando a alguien para que venga y vaya con ejércitos a combatir a un pueblo. Está llamando a alguien que sabía usar bien el don que le había dado a nuestro Padre Celestial, el uso de las palabras, para que venga y hable en contra de un pueblo. Y le está dando riqueza, le está dando bienes, le está dando propiedades, amado. Porque entendían el poder que tiene la palabra. Entendieron. Miren, la Torá fue escrita hace más de 3,000 años. Miren, hace más de 3,000 años, amado. El poder que tiene el habla, el poder que tiene la palabra, el poder con el cual Hashem, cada uno de nosotros nos equipó para enfrentar este mundo de una mejor manera. Si los pensamientos son constructivos, mis palabras son constructivas y mis acciones son constructivas. Todo está, amado, en mi forma de hablar. Si yo hablo bien, voy a pensar bien y voy a actuar bien.
Pero si hablo mal, voy a pensar mal y voy a actuar mal. Es decir, alguien que es malo por lo que se repite, por lo que dice. Y va a pensar mal y va a actuar mal. Pero alguien que habla bien, va a pensar bien y va a actuar bien. Entonces la pregunta de hoy en adelante es, ¿cómo voy a hablar, amados? ¿Bien o mal? ¿De acuerdo a la Torá o no? ¿Voy a bendecir o no? ¿Qué me voy a repetir? ¿Qué me voy a decir? Mi lenguaje interno, ¿cómo va a ser? Porque se trata de que nosotros vayamos para adelante y no de retroceder, de avanzar, de crecer, de hacer más, de crear más, de lograr más, amados. Porque vemos aquí que Hashem, cuando manda a los espías, les da metas, les da objetivos que ellos tenían que cumplir. Si bien es cierto, a medias ellos cumplieron esas metas, esos objetivos. Y la vida, amados, está llena de retos, metas, objetivos, que nosotros tenemos que cumplir. ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde quiero ir? Tenemos que tener metas, planes de acción a ejecutarlos y hablar de la manera correcta, amados. Porque hemos sido hechos con un poder de crear todo lo que nosotros querramos, amados. Esto no es automotivación, esto es Torah, está en la Torah. Nosotros tenemos el poder de crear. Todo lo que ustedes ven a su alrededor, alguien lo creó. ¿Pero por qué? Porque lo habló, lo pensó y lo hizo. No es de la nada. Este edificio en el que estamos, amados, no nació de la nada. No nació de la nada. Alguien habló, yo quiero construir un edificio. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Reunir los recursos, comprar el terreno, buscar los ingenieros, los arquitectos y empezar a construir. Pero no es que el edificio vino de arriba o alguien lo hizo así de esa manera, no, amado. Todo es una construcción que lo hacemos a través de la palabra y ese poder lo tenemos cada uno de nosotros, de construir. Porque, a ver, si vemos este mundo, nuestro Padre Celestial lo puso a Adán y a Eva, ¿verdad?, en el huerto, para que lo labrasen y lo cuidasen. Y que ese lugar lo entreguen mejor de lo que, como lo encontraron. Hemos venido a hacer rectificación en este mundo, a mejorar este mundo. Para eso estamos aquí. A establecer el reino de los Shamayim aquí en esta tierra, en la vida de las personas con las cuales nosotros nos encontramos. ¿Qué estamos haciendo, amados? ¿O nuestra vida es un infierno? ¿Cómo es nuestra vida? En vez de construir el paraíso en esta tierra, ¿cómo es, amados? ¿Qué es lo que estamos construyendo? Entonces, a partir de ahí, todo lo que ha hecho el hombre ha sido para mejorar. Antiguamente no habían los vehículos, alguien tuvo que hablar. Yo veo que ahora hay un carruaje tirado con caballos y si le pongo algo que vaya a motor, o sea, vieron el tren que iba, ¿verdad? Cómo se movía el tren a vapor. Y dijeron, ¿y si esa máquina la ponemos acá en 4 ruedas y hacemos una máquina más pequeña? Y después dijeron, no, ya le vamos a sacar ese motor a vapor y vamos a crear otro motor. Y así se crean las cosas, ¿no? Pero es porque alguien empieza a hablar, empieza a pensar y empieza a ejecutar. Pero no podemos quedarnos solamente hablando y pensando, porque también la acción es muy importante. Es decir, sin acción no hay nada más. Sin acción, todo sería una simple ilusión nada más. Tenemos que empezar a construir, a hacer cosas, amados. Y es a través del habla. ¿Sí? La palabra hablada es una extensión del aliento divino y una herramienta creativa capaz de abrir los cielos y moldear nuestra realidad. Y miren ese concepto, amado. Capaz de abrir los cielos y moldear nuestra propia realidad. La palabra hablada. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés.
No sé si me ayudan leyendo Eclesiastés 5:6. Porque aquí en esta... Ah, ya lo encontré acá. Ya lo voy a leer acá. Dice Eclesiastés 5:6, por la multitud de tus sueños y de vanidades hay muchas palabras, pero teme a tu Eloah, pero teme, dice, a tu Eloah. Si ves la opresión a los pobres y la violenta perversión de la justicia y la rectitud en alguna región, no te alarmes, porque sobre el alto otro más alto vigila y sobre ellos el Altísimo. En el verso 4 dice, mejor es que no jures antes de que jures y no que cumplas. No dejes que tu boca, en el verso 5:5, Eclesiastés, no dejes que tu boca te haga pecar, dice, a tu carne, y no digas luego ante el Malak, el mensajero, que fue un error, ya que por lo que se ha airado Elohim por tu voz y podrá destruir la obra de tus manos. Es decir, que cuando yo hablo mal, en otras versiones de pronto está diferente, cuando yo hablo mal de una manera incorrecta, no de acuerdo como está la Torah, dice que puede venir un mensajero, un malak, y destruir la obra de mis manos, cuando uno habla de una manera incorrecta. No sé si hay otra versión por ahí, a ver cómo dice. Eclesiastés 5:5 y 6. Amén. O sea que la obra de mis manos puede ser destruida por lo que yo hablo, amados, cuando hablo de una manera innecesaria, cuando hablo de una manera incorrecta. Dice aquí en Proverbios 13, verso 3, el que guarda su boca, guarda su vida, pero para el que abre mucho sus labios, habrá ruina. Para el que abre mucho los labios, habrá ruina, dice. Amados, debemos tratar de no hablar de una manera innecesaria. Entonces, vemos, amados, que lo que pasó con los espías, y vamos a ver aquí en el libro de Números 14, estamos 14, vamos a ver el verso 36. El verso 36. Dice, vamos a ver lo que pasó con los espías. El verso 35. Yo, Hashem, ha hablado. Si no es que así haré a toda esta congregación malvada que se reúne contra mí, pues en el desierto llegarán a su fin y allí morirán. Y respecto a los hombres que envió Moshe a explorar la tierra y retornaron y provocaron contra él a toda la congregación, diseminando, dice, un mal informe sobre la tierra. Murieron tales hombres, dice, que diseminaron informe malo sobre la tierra con una plaga, dice, ante Hashem. Pero Yehoshua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, sobrevivieron a los hombres de aquellos, dice, de los que fueron a explorar la tierra. Es decir, amado, a Caleb y a Yehoshua no les pasó nada, pero los espías
inmediatamente ellos murieron, ¿sí? Inmediatamente ellos murieron. Pero lo que dice aquí, que diseminaron ante el pueblo una mala fama, es decir, que ellos hablaron mal de la tierra, porque quien mandó a explorar la tierra fue Moshe. ¿A quién tenían que ellos venir y dar el reporte de lo que habían visto? A Moshe. Pero ellos no lo hicieron así. Ellos vinieron y el reporte se lo entregaron al pueblo. Y hicieron cambiar al pueblo para irse en contra de Moshe y en contra de nuestro Padre Celestial. Es decir, que 10 personas hicieron cambiar el corazón o la mente de más de 2 millones de personas. Imagínense la influencia que tiene el habla, que tiene la boca, que tiene los labios. Que solo 10 personas hicieron cambiar la mentalidad de más de 2 millones de personas, porque ellos vinieron y entregaron un mal reporte de lo que vieron, amados. No, yo sé que cada uno de ustedes ha vivido este tipo de experiencias, no tan agradables en el sentido de que nos hemos visto envueltos en chismes, comentarios, cuentos de personas desagradables. Y eso sucede. Y eso sucede. Y lo que hay que pedirle a Hashem que tenga rajé y misericordia de esas personas que les gusta expandir la Shon Hará, que les gusta hablar mal del resto, sin saber el daño que ellos mismos se hacen por lo que hacen. Ahora nosotros que conocemos esto, amados, tenemos que controlar nuestra forma de hablar, tenemos que controlar nuestra forma de pensar y tenemos que controlar nuestra forma de actuar de la manera correcta, de acuerdo a como Hashem lo ha establecido en su Torah. Ahora vamos a ver aquí otro ejemplo porque vemos que también Josué, antes de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Él también envió espías, ¿sí? Y vamos a ver este caso. El libro de Yehoshua, dos casos casi similares pero diferentes en esencia. Josué capítulo 2 dice, en el capítulo 2 verso 1, y Yehoshua, hijo de Nun, envió de Sittim a 2 espías, secretamente diciendo, andad y explorad la tierra, especialmente Jericó. Dice, ellos fueron y entraron en la casa de una prostituta llamada Rat. Más adelante, en el verso 24, dice, y ya cuando ellos traen el reporte, y le dijeron a Yehoshua, a Josué, verdaderamente, el Eterno ha entregado en nuestras manos toda la tierra, y además todos los habitantes de la tierra desfallecen ante nosotros. El mismo suceso casi, pero con personas diferentes. Porque Moshe mandó los espías y vimos el reporte que los espías trajeron, que fue un reporte negativo, hablaron mal de la tierra. Vemos aquí a Josué, que está antes, ya para entrar a la tierra prometida, la primera ciudad que iban a conquistar, Jericó, envía también espías. ¿Y qué es lo que ven los espías? Que el pueblo está temeroso de la nación de Israel. Están temblando, están con miedo de lo que se aproxima. Y ese reporte ellos trajeron. Y eso animó a Yehoshua para que vaya y avance y conquiste Jericó. Un mismo suceso con personas diferentes. Es decir, que yo puedo enviar a una misión a 2 personas. Una persona va a ver de un punto de vista y la otra persona va a ver de otro punto de vista. El ser humano, amados, la gran mayoría estamos acostumbrados a ver solo lo negativo y no lo constructivo y no lo bueno de todas las situaciones, aún de las situaciones adversas, aún de las situaciones malas, podemos sacar nosotros una enseñanza. Y no es que no nos va a pasar situaciones adversas. Van a suceder, en la vida de las personas suceden, pero depende del aprendizaje que yo saco de ahí, amado. ¿Qué aprendizaje yo puedo sacar de toda situación adversa que pasa en mi vida? Vamos a ver aquí en el libro de Bereshit,
Y esta es una lección, amados, para todos. Y aquí lo estamos haciendo, yo siempre lo he hecho, de acuerdo a lo que dice aquí, en este pasaje que vamos a leer de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, y nos vamos a quedar hasta aquí. En el verso número 3, dice, 12, en Bereshit Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan, y a aquel que te maldiga yo maldeciré, y todas las familias de la tierra se bendecirán por tu causa. ¿Sí? Es decir, amados, que nuestro Padre Celestial le está diciendo a Abraham y a toda su descendencia, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Es decir, amados, que a los hijos de Israel nosotros tenemos que hacer que bendecirlos, amados, no juzgar, bendecirlos. A los hijos de Israel, a los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, que están en obediencia a los mandamientos de Hashem. No crean que en Israel todo es color de rosa y porque yo estoy en Israel ya no hay maldad, no hay crímenes, no hay prostitución. No, eso es mentira, amado. Los desfiles más grandes en toda la humanidad de homosexuales y travestis se dan en Israel. Allá van. Entonces no crean que allá todo es color de rosa. Por eso nosotros de una manera correcta bendecimos a los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, que están en obediencia a los mandamientos de Hashem. A ellos los bendecimos. A los que no, porque hay muchos que no obedecen. ¿Sí? Entonces, nuestro Padre Celestial dice, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Debemos bendecir a la Eres Israel. Bendecir al pueblo de Israel que guarda su Torah, que guarda la palabra y cumple los mandamientos de Hashem. Nos vamos a quedar hasta aquí, amados, en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No se olviden, amados, de compartir este mensaje, suscribirse a nuestro canal, darle me gusta y seguirnos en las redes sociales. Shabbat Shalom con todos. Que tengan un excelente día de reposo. Shalom.